cuál es la verdad. Bien, hemos terminado la parte donde ya Jesús da la encomienda. Vuelvan a Jerusalén, quédense ahí, no se me muevan, que va a venir el poder de lo alto, y entonces van a ser testigos. Y volvieron. Y allí es donde delata que estaban en el monte de los olivos, ¿verdad? Y de allí volvieron a Jerusalén, contentos, felices, vieron al Señor. Y eso fue el versículo 12. Y entonces ahora vamos a iniciar con lo que se llamará la formación del colegio apostólico y la constitución del colegio apostólico. Porque ahora resulta que los apóstoles no son solamente los 12, ahora si falta uno hay que poner otro. Aquí parece que hace falta una especie de cuerpo colegiado, donde hace falta que los apóstoles sean un número específico. O sea que vamos a ver lo que va a pasar aquí, que es muy inspirador. Pero vamos a ver esto. Aquí, acuérdense que acaba de ocurrir la ascensión. Y entonces todo lo que va a ocurrir aquí ocurre entre la ascensión y Pentecostés. Y parece como que el autor de Hechos de los Apóstoles tiene una gran premura para que antes de que llegue el Espíritu Santo, el cuerpo de los 12 esté formado. Y si falta uno, hay que buscar uno. Y todo esto se va a ocupar para que cuando llegue la venida del Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo ocurra sobre la iglesia, sobre los apóstoles que están reunidos, y ocurra el fenómeno, la belleza, el misterio de Pentecostés, entonces los encuentre colegiados, unidos, reunidos en oración. Por esto esta parte es interesante. Es toda la semana, representa la semana que ocurre, o los 10 días que ocurren entre el momento en que Jesús es llevado al cielo, sentado a la derecha del Padre, y cuando va a venir el día de Pentecostés. Vamos entonces a comenzar con el versículo 13. 1:13. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, en parejas, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas. Santiago de Alfeo quedó disparejo porque todavía, ¿qué pasó ahí? Falta uno, Judas. Entonces aquí hay 11. Y aquí es interesante, llegan por obediencia de Jesús a Jerusalén a esperar el Espíritu Santo. Entonces, la promesa. Y subieron a la sala alta, a un aposento alto. Dice, donde vivían. Parece que allí comenzaron a formar una especie como de reuniones, de estadía, de lugar donde iban a estar. Nosotros vemos que cuando uno va a Jerusalén, uno descubre, lo suben a uno al aposento alto, al aposento donde estaban ellos, donde se reunían. Quedó el recuerdo de allí, porque la iglesia se reunieron varias veces allí. Subieron al salón alto y allí uno ve cómo estaban, cómo se podía vivir. Era bastante amplio, segundo piso. No necesariamente sería el lugar de la última cena. No necesariamente, aunque podría ser. No tenemos garantía de cuál es el lugar de la última cena. La mayoría de la gente lo asocia que es el mismo lugar. Podría ser. No es relevante. La última cena, la belleza fue que ocurrió. Y que de ahí en adelante de la última cena viene proyectado todo el misterio celebrado hasta el día de hoy y seguirá todavía celebrándose el misterio de la Eucaristía que fue instituido el día de la última cena. Pero allí suben al aposento alto y allí están reunidos. Podría ser el lugar, es muy probable que podría ser el lugar donde se le apareció varias veces el Señor, ¿se acuerdan? Cada octavo día y a los 8 días se le apareció y Tomás y todo esos líos. Fue allí, parece, la aparición, todo ese lugar. Allí se quedaron ellos. No sería nada raro que allí fuese donde también Jesús se habría podido quedar con ellos, enseñándoles durante los 40 días. No sería nada raro. Es muy probable. Es más, podría ser que salieron de allí para ir al monte de los olivos, allí la última enseñanza, allí la ascensión, y que ahí habrían vuelto a su casa donde vivían. Ahora con un ausente, Jesús, aparentemente.
está con ellos, pero no se dan cuenta. Entonces aquí es esa casa, hay quien especula que sería la casa de María, la madre de Juan Marcos. ¿Y de dónde le sale a usted, padre, eso? Vamos a abrir capítulo 12, versículo 12 de Hechos. Vayamos al capítulo 12, versículo 12. Dice aquí: consciente de su situación, marchó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Fíjense cómo podría ser ese lugar. También es irrelevante que si aquel quisiera no había ni catastro, no sabemos, no hay ningún registro de catastro allí, pero lo que sabemos es que hay salas donde se reunían en oración y que podrían ser esa, podría ser la misma. Ahora vamos a la lista es interesante. La lista de los apóstoles, de los que están narrando aquí, es la misma que Lucas, de Lucas 6, 14 al 16. Es la mismita, solamente que hay algunas variantes o algunas características. Primero que nada, es que en la lista Pedro siempre está a la cabeza. No hay ninguna lista, ni en Marco, Mateo, ni Lucas, y sobre todo Lucas y Hechos, en donde Pedro siempre es la cabeza. Es el primero en ser mencionado. Pero aquí, a diferencia de Lucas, ahora Juan pasa al segundo lugar. Juan siempre estuvo más atrás, pero en Marcos está en tercero y en Mateo y Lucas está en cuarto, en el Evangelio de Lucas. Pero aquí pasa al segundo lugar. ¿Por qué sería? Juan pasa a tener un lugar muy importante en la iglesia de Jerusalén. De hecho, no sé si se acuerdan, y lo vamos a ir viendo, cómo el binomio Pedro y Juan van a comenzar a salir muchas veces. ¿Se acuerdan? A la puerta hermosa, oro no tengo, plata no tengo, eso te doy. Pedro y Juan a Samaria en el capítulo 8. Pedro y Juan van a ser un binomio muy interesante. Se van a convertir en el dúo dinámico. Ahí. Van a trabajar en pareja ellos, van a salir mucho, van a aparecer mucho aquí. Parece que esto quiere decir que Juan comienza a tomar un lugar relevante en la iglesia de Jerusalén, en sus inicios, en la iglesia primitiva. Y entonces, y además otra cosa importante, que es que Juan es el único sobreviviente de todos. Cuando se escribe Lucas, ¿se acuerdan cuando se escribe Lucas? Entre el 70 y el 80. Y entonces, en esa época, el único que sobrevive es Juan. Todos los demás han muerto ya. Todos los demás apóstoles han muerto. Y Juan comienza a tener ya una preponderancia. Ya Pedro y todos los demás ya han dado la vida por Cristo. Ya han muerto glorificando al Señor. Juan queda, pero Juan toma su lugar muy particular y por esto probablemente pasa al segundo lugar. Después pasan la pareja Santiago y Andrés, y saben por qué, ¿no? Pedro y Juan aquí, siempre Pedro a la cabeza de este cuarteto primero, y el segundo binomio sería Andrés. Voy a ponerlo en orden diverso como está aquí, es Andrés y Santiago. ¿Por qué son Andrés y Santiago? Son hermanos y forman los primeros discípulos a los que llamó el Señor. Son los 4 que juegan el rol más importante dentro del colegio apostólico. Son los primeros llamados, aquellos que se acuerdan, dejando las redes le siguieron. Y ahí mismito a los otros 2, dejando las redes, los hijos de Zebedeo le siguieron. Entonces los hijos de Zebedeo y Pedro y Andrés, acuérdense además que Andrés y Juan son los discípulos de Juan Bautista que le siguen, que le caen atrás a Jesús. Maestro, ¿dónde vives? O sea, son los más íntimos. Santiago, Pedro y Juan, y también Andrés, el hermano de Pedro. Ellos son en las listas siempre son los primeros 4. Después vienen otra serie de 4 más, con algunas variantes, pero aquí están otras figuras importantes que van a ser Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo. Son como el segundo cuarteto de apóstoles que van a aparecer de una manera continuamente repetida y en donde siempre, entre esos 4, cuando vamos al quinto, el que siempre está en quinto lugar es Felipe. Felipe también parece que dentro de lo que son el segundo grupo, como una especie como de, saben que en un grupo grande de 12 siempre hay como las comunidades, siempre hay como círculos más cercanos, es que es normal.
Es muy normal la simpatía, quién sabe las razones, lo que sea. Alguna gente envidiosa le dicen círculos, lo que sea, no importa. Estamos hablando aquí de lo que son las cercanías típicas. Felipe, aquí está también Tomás, que Tomás siempre tiene un lugar. Bartolomé. ¿Y cuál fue el otro que mencioné? Mateo. Ah, sí, también Mateo es el que era publicano y que dejando las monedas le siguió. Otras narraciones. Después vienen los otros tres, serían los tres que no aparecen tanto: Simón, Judas y Santiago el menor. De ellos no se narra tanto. Simón, Judas, Tadeo y Simón llamado, Simón no, perdón. Me falta uno, ¿cuál dije? Santiago el menor, sí. Santiago, Judas y Simón son otros tres. Aquí van 4 y 3 son 11. Y claro, el malo de la película actúa mucho, pero es como el guasón, el malo de la película. Judas Iscariote es el que falta. Judas Iscariote descuadró todo lo que fue la conformación del colegio apostólico, que los llamó a 12. Llamó a los 12 con un sentido claro de darle continuidad a que el pueblo de Dios eran las 12 tribus de Israel. Y ahora, si algún pueblo, ¿se acuerdan que Jesús va a hacer mucha alusión a la viña? Que los viñadores se portaron mal y no dieron fruto, y dice al final, y mataron a los criados que mandó y hasta al hijo, y dice, le quitará la viña a esos y se la dará a otros. Y aquí está haciendo alusión a Israel y a la iglesia. Y la iglesia, para que tenga continuidad del pueblo de Israel como pueblo de Dios, tiene que tener el número 12, que es como queda conformado el cuerpo de los 12 apóstoles, ahora mismo descuadrado. Regresamos con ¿cuál es la verdad? Vamos al versículo 14. Todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Aquí hay un ambiente de unidad. Perseveraban en la oración, estaban reunidos. Aquí se presenta una sensación de concordia, de unidad de espíritu. De hecho, ahí lo dice. Todos perseveraban con un mismo espíritu. Y eso inspira mucho a la iglesia, para que una parroquia, para que una diócesis, para que una comunidad pueda crecer. Tome nota, en un mismo espíritu oraban. En un mismo espíritu oraban. A veces las oraciones pueden luchar entre sí. ¿Se acuerdan el chiste ese del hombre que vino a rezar? Un hombre con mucha necesidad, hambriento, y se pone a rezar en la capilla: Señor, te pido que me mandes 50 pesitos para comer. Yo no he comido nada en el día de hoy, mándame 50 pesos. Te pido. Y ahí estaba en la esquina. Y llega un hombre, un ejecutivo, que llega a orar y dice: Señor, tú sabes que yo necesito 500,000 pesos para la nómina, porque la gente que va a trabajar, mándame 500,000 pesos. Tú sabes que la nómina de la gente para trabajar, para pagar a los empleados. Y el otro que lo ve dice: no, Señor, pero yo necesito más. Yo necesito 50 pesos. Y el otro: Señor, mándame 1,000, medio millón, porque son más trabajadores, más gente que necesita. Y comienzan esa lucha, que al final el del dinero dice: ven acá, ¿cuántos son? 50 pesos. Mira, tómalo, vete y no me lo distraiga más. Vete por allí. No, oye, el de 50. Y entonces la anécdota es que Dios escuchó al de los 50 pesos. Dios escuchó esa oración. A veces podemos estar luchando, pero cuando es en un mismo espíritu, cuando dos o más se ponen de acuerdo y piden, allí todo el mundo queda contento allí. Pero no ese es el caso del chiste. Aquí estaban todos en un mismo espíritu, y Lucas va a insistir en una palabra importante aquí: en oración. Si bien es cierto que hemos dicho las características de Lucas, ahora de repente en Lucas va a aparecer todo el mundo orando. Todo el mundo en oración. ¿Se acuerdan cuáles son los temas? El Espíritu Santo, el hoy de la salvación, cuando es la obra entera. Pero en Hechos la iglesia va a ser la iglesia orante. Ya están en oración.
Y van a estar en oración el día de Pentecostés. Y va a estar en oración en el versículo, capítulo 2, 42, 3, 1, 6, 4, y etcétera, etcétera, en muchos sitios. Por ejemplo, uno de ellos va a ser en capítulo 9, Ananías. ¿Saben quién es Ananías? Cuando Pablo cae al piso, queda sin ver y lo llevan y dice, ve a la casa de Ananías. Ananías estaba orando y le dijo, Señor, mira, llega uno Saulo que vas a orar por él. Y de repente en el capítulo 10 está Pedro que subió a la terraza a rezar y recibió una visión de un lienzo que bajaba con todos los animales, y era la visión que le invitaba a ir a la casa de Cornelio en oración. O sea que Dios agarra a todo el mundo en oración. De hecho, en oración es que se ponen cuando piden en Antioquía qué van a hacer, y entonces en oración el Espíritu dijo, resérveme a Bernabé y a Pablo para la misión. O sea que la iglesia es orante, es una iglesia en oración, y cuando una iglesia está en oración, Dios derrama sobre ella bendición. Otro punto importante. ¿Ven cómo vamos a ir desarrollando los puntos de Hechos? Y Hechos da grandes pautas de cómo debe caminar y cuáles son las fuerzas que tiene una iglesia para que pueda recibir las fuerzas del Espíritu Santo en ella. Y una de ellas es esa, la oración. Todos perseveraban en la oración. Y estaban allí ¿quiénes? Algunas mujeres. ¿Qué mujeres serían estas? Seguramente las mismas mujeres que hablaba el evangelio de que les acompañaba, que les servían a Jesús y a los apóstoles. Esas mujeres, pero de esas mujeres siempre está la protagonista, María. Ahí estaba María, que la pone con su nombre, señalada por nombre. María es una figura sobresaliente. María lo va a hacer desde la Anunciación. María va a ser clave para que el Espíritu Santo pueda producir bendiciones para el pueblo de Dios. Llena de gracia, el Señor está contigo. Y se llena del Espíritu Santo. Y cuando comienza a saludar a Isabel, se llena del Espíritu Santo, que brinca el niño. Todo el mundo se llena del Espíritu Santo, fruto del sí de María. Ella es la experta y estará en la iglesia y en la obra del Señor. María va a ser clave, miren bien la belleza, en 2 navidades. 2 navidades hay. La Navidad del Señor, su nacimiento, Jesucristo, Jesús en Belén, y la Navidad de la iglesia en Pentecostés. Ahí está ella orando. En Pentecostés. Si bien es cierto que nace el Señor, ahora nace su cuerpo y camina. Y María está presente en ambas Navidades. Clave allí. María es protagonista. María está en medio. Donde está María está el Espíritu Santo, y pareciera como si donde está el Espíritu Santo está María. Un poquito se puede decir. Es bello porque esa es la fuerza de esta figura. Y después también los hermanos. Esos famosos hermanos ya consabidos hermanos, que no nos vamos a meter en la discusión otra vez, que ya lo hemos tocado como varias veces, que están en Marcos 6:3, Mateo 13:55 y en Juan 7:5. Después de esto, después de esa mención aquí, los hermanos no aparecen más en la Biblia. Sí aparecen. ¿En dónde aparecen? En la boca de los protestantes constantemente ahora todavía, que van a estar constantemente mencionando, sacaliñando los parientes del Señor, queriéndole poner como encaquetárselo a María. María no se molesta, porque María es madre de ellos, de todos, de nosotros y de ellos, de los hijos, de los primos, de todo el mundo. María es la madre de la humanidad, no hay problema. Dígale María, no hay problema, yo también soy hijo de María. Así que no se preocupe por eso. María no tuvo en la tierra más hijos, pero sí tuvo la belleza de tener esta particular presencia y participación en el camino de la iglesia. Y aquí vemos nosotros cómo se forma
se va formando, se va definiendo quiénes son los apóstoles, qué pasa, qué falta, quiénes están orando. Y ahora vamos a un pasaje muy bonito que es el pasaje previo a Pentecostés, que es la elección de Matías. La iglesia está descuadrada, son 11. Y es bello porque ahora aquí nos va a ofrecer el primer discurso de Pedro. Vamos a comenzar a leerlo. Dice aquí, versículo 15. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era unos 120 y les dijo, vamos a quedarnos ahí. Uno de aquellos días, eso suena como que, ¿qué día? Miren, no sería nada raro que hubiese sido antes de la ascensión, durante la ascensión o después de Pentecostés. No lo sabemos. Es muy probable que no lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que definitivamente aquí comienza en ese discurso Pedro a aparecer con autoridad, a presidir la asamblea, a dirigirla y sobre todo a tomar decisiones. Pedro ya aparece, Pedro negó al Señor, Pedro fue jurado, Pedro le devolvieron la autoridad y Pedro ya se levanta y comienza con los discursos. Se pone de pie en una asamblea diferente. ¿En cuál? En una que son 120, una pequeña comunidad. Hay algunas especulaciones. No sería el de 1, 12, 13 o de 2, 1. Aquí hay unos 120. 120, algunos dicen, mira, aquí está 40 por 3. Una comunidad perfecta. 3 veces 40, 120. Algunos hacen alusión de que 12 por 10. No es importante eso. Pero ciertamente la numerología aquí quiere decirnos algo. De que es un número mayor, que son los discípulos, como también era el 72, cuando envió a los 72. No es importante para nosotros en este sentido. Para nosotros los números no tienen esta cábala que tienen para el mundo judío. 120 estaban reunidos allí. De allí, Pedro se hace cargo del liderazgo. Dice así, dice, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas. ¿En dónde? ¿En dónde habla de eso? David, hablando de Judas. ¿Qué le parece? Qué manera de hacer teología aquí. Aquí hay una reflexión. Aquí utiliza versículos de un lado y versículos de otro, de los salmos que son de David, para comenzar a entender que ya en David estaba hablando de algo que estaba ocurriendo aquí. ¿Y eso está mal hecho? No. El primero que utiliza fragmentos de salmos es el mismo Jesús. ¿Se acuerdan en esa famosa discusión que dice, y no dice la escritura, sois dioses, que le comenzaron a querer tirar piedra? Aplica un versículo del salmo. Quien conoce los salmos tiene derecho en la mentalidad rabínica a utilizar salmos, fragmentos de salmos para comenzar a engarzar todo lo que sería un planteamiento. ¿Qué va a aplicar aquí? Más adelante lo vamos a ver, es el Salmo 69 y el Salmo 109, que lo va a mencionar. Así que vamos al paso. Dice aquí que era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas. El Espíritu Santo. Les recuerdo que el Espíritu Santo aquí está poniéndose en resalto. ¿Por qué? Porque ya viene el Espíritu Santo. Porque en la teología de Lucas, el Espíritu Santo forma parte esencial de la teología. Pero sobre todo estamos ya en el momento previo a que va a haber el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Por lo tanto, aparece diciendo, el Espíritu Santo suscitó en David las palabras acerca de Judas. Ya el Espíritu Santo hablaba de esto que está pasando aquí. Pedro ya comienza a tomar la autoridad. Ya no son los judíos. Pedro ahora se levanta y Pedro tiene autoridad. Todavía no ha recibido el Espíritu Santo y ya está interpretando. Ya había hablado acerca de Judas, el que fue guía de los que le prendieron a Jesús. Lucas 22, 47. Trajo a la guardia, le dio un beso y traicionó. Él fue el líder de los traidores. El papaupa, el matatán, el jefe. El que manejó, el que manilló todo, el que manipuló, el que urdió la trama.
de muchas maneras para decir, él ya se estaba hablando de esto, porque él era uno de los nuestros, dice versículo 17. Él era uno de los nuestros. ¿Qué quiere decir? De los 12. Él era de los 12. Y él obtuvo un puesto en este ministerio. El Señor lo eligió. El Señor lo eligió. Y yo creo que aquí también nos está hablando la posibilidad de que nos ayude la traición de Judas a no escandalizarnos. Señores, si uno de los suyos, de los 12, de los que tuvieron 3 años con él, de los que sacaron demonios también, de los que caminaron con él, de los que evangelizaron, de los que vieron a Jesús multiplicar panes, caminar sobre las aguas y hacer todas las maravillas que él hizo, ese después de 3 años lo traiciona y lo vende, nos enseña a nosotros a entender que la fragilidad humana está presente en la iglesia. Y está presente y todos nosotros aquí tenemos que velar para no ser Judas. Y eso no quiere decir que no pueda haberlos. No debería. Y la iglesia debe perseverar en oración, debe estar unida, debe esperar al Espíritu Santo y debe recibir el Espíritu Santo. Regresamos con ¿cuál es la verdad? Lucas 22 dice, ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para ustedes como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ven? Aquí está asociado, donde Israel no funcionó y los 12 apóstoles son los que juzgan a las 12 tribus por la infidelidad de Israel. Israel fue el pueblo que fue llamado a ser fiel y mataron a los profetas, mataron al Hijo de Dios. Y ahora los 12 apóstoles son los que se sientan para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ven? Aquí es el punto más claro donde está el relevo desde el pueblo de Israel hasta el camino de la iglesia, que es el llamado nuevo pueblo de Dios, los 12 apóstoles. Y entonces la deserción de Judas estaba prevista. Mírenlo aquí. Él era uno de los nuestros. Pues compró un campo con el precio de su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó y se derramaron todas sus entrañas. Córcholes. Se desparramó. ¿Y qué quiere decir esto? Porque aquí hay algo extraño. Ustedes no habían oído otra manera porque hay otra versión, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice que Judas se ahorcó. Y a esta versión dice que no, que se cayó, se tiró, se desparramó, se rompió la cabeza y se despachurró y todas las entrañas le quedaron afuera. Un poco cruel, ¿no? Y aquí obedece a 2 tradiciones diferentes. Vamos a abrir la Biblia. Cuando está hablando de se desparramó, abran por favor Sabiduría, capítulo 4. Del libro de la sabiduría, versículo 19. Es un largo versículo. Yo creo que es el versículo más largo que hay en la Biblia. Dice así, 4:19. Después vendrán cadáveres despreciables, objetos de ultraje entre los muertos para siempre, porque el Señor los quebrará lanzándolos de cabeza sin hablar, los sacudirá en sus cimientos y quedarán totalmente asolados y sumidos en el dolor y su recuerdo se perderá. Sabiduría 4:19. También acuérdense de Absalón, que Agistofel habló en 2 Samuel 17:23, cuando David lloró a Absalón, el hijo que estaba queriendo destronar al padre, y él se cayó, que se desparramó todo, y dijo, Agistofel dijo, está bueno que le pase, porque sabiduría dice que al que traiciona, está bueno que le pase esto. Entonces quizá una de las tradiciones pretende contarle fue mal y diría, bueno, se desparramó, se cayó al piso. Hay otra tradición que está en Mateo 27, del 3 al 10, que dice que él se ahorcó. ¿Cuál de las dos es? No lo sabemos. Hay algunos que han tratado, son 2 tradiciones diferentes. Hay gente que ha tratado de juntar las 2 tradiciones.
Hay gente que ha tratado de decir, él se ahorcó, pero como se rompió la soga, entonces se cayó y entonces se desparramó para tratar de que se cumplan las dos cosas. Eso es forzar un poco la cosa. Mateo dijo, le fue mal, y Lucas en Hechos le dijo, le fue mal. Uno al modo de y al otro al modo de. O sea, poco importa ahora mismo, no, créanme que muy poco importa cómo murió Judas, lo que importa fue cómo murió Jesús y por qué. Eso sí. Pero Judas, créanme que no forma parte de una tradición buscar qué le pasó a Judas, sino que Judas, fuera. Imagínense lo peor, eso le debió haber pasado. Hoy día sería, ojalá que pase un camión y te aplaste, ¿no? Ojalá que cada uno lo dice de manera diferente, los malos deseos. Algo así debió haber desarrollado, un par de tradiciones y cuidado si alguna otra más habrá desarrollado para decir, le fue muy mal. Imagínense cómo le puede ir al que traiciona, al que vende al Señor, nada más y nada menos que al Señor. Y dice que, y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo que se llamó en su lengua Akeldamá, que quiere decir campo de sangre. Aquí está aclarando. Quiere decir con esto que este libro no fue escrito para conocedores del hebreo necesariamente. Lucas escribe a paganos que se han convertido al cristianismo. Por lo tanto, él aclara, porque se nota que una gran parte, cuando le dicen Akeldamá, ¿qué quiere decir campo de sangre? Eso quiere decir que hay una gran cantidad de personas que son el auditorio del escrito de San Lucas que no conocen el hebreo y que cuando le dicen Akeldamá tiene que ayudarlos. Esto es una de las razones para saber que eso ocurre en el Apocalipsis, cuando tiene que estar aclarando Abadón, que significa abismo, esto que significa, cuando uno aclara mucho, significa que la gente no entiende el idioma en el que está tratando de hablar. El idioma original definitivamente, él quiere hablar en hebreo, pero no, él está hablando en griego y está explicándoselo sobre todo al auditorio. Fue llamado Akeldamá, que quiere decir campo de sangre. Hoy día no hay manera de ubicar eso. Entonces imagínense, o sea, se ahorcó, si se ahorcó no hay campo de sangre porque no cayó al piso, se quedó una soga. Y si se cayó y se desparramó, no sabemos dónde queda. Estoy seguro que el sepulcro fue celosamente guardado, el sepulcro vacío, celosamente guardado y custodiado como el lugar donde estuvo el Señor y resucitó. Pero donde haya muerto y como haya muerto Judas, a nadie le interesa, ni nadie le dio seguimiento. No había ningún detective, no había ningún autor de novelas para escribir la novela de Judas, y a nadie le interesaba saber cómo acabó aquel que traicionó al Señor. ¿Me explico? Entonces, por esto, claro, lo hace de una manera gráfica Lucas, porque Lucas es el teólogo de la misericordia y no es muy misericordioso. Decir que se reventó, que entonces fue y compraron un campo de sangre reservado para esto. Hay un cierto respeto a lo que le pasó, a la desgracia que le pasó a aquel que vendió al Señor. Versículo 20. Pues en el libro de los Salmos está escrito, y aquí es donde está diciendo de cómo el Espíritu Santo habló a través de David. Dice aquí, Salmo 69, quede su majada desierta y que no haya quien habite en ella. Y también, Salmo 109, que otro reciba su cargo. O sea, una especie como de una frase, y aquí Pedro está aplicando y diciendo que otro reciba su cargo. Eso quiere decir que Judas se fue, otro tiene que recibir el cargo. Quizá para los estándares de hoy día sería un poco tirado por el pelo. Créame una cosa, no es tan fácil razonar después de haber estudiado, y yo creo que muchos de los que están aquí son profesionales, y de otra manera hay una disciplina para el pensar. Incluso los que no han llegado, los que hicieron bachillerato y que no acabaron, hay una disciplina para el pensar en estos tiempos. Para nosotros nos cuesta trabajo pensar que de esa manera tan simplista se pueda llegar a ello, pero acuérdense que Pedro no estudió ni mecanografía hizo. Pedro era un pescador, Pedro no fue a la escuela, no había nada.
Pedro está comenzando a dar los primeros pininos de teología, comenzando a aplicar las primeras cosas. No hay manera de pensar de otra manera más sofisticada. No podemos pedirle peras al olmo, ni podemos pedirle a una persona del siglo I pensamientos del siglo XXI. ¿Ven? Entonces, por esto, esa es la manera de comunicarse. Como ya hemos hablado en el Antiguo Testamento, que la manera de comunicarse en el Antiguo Testamento inicial era a través de los mitos y las leyendas. Y uno tiene la idea de decir, pues si es un mito, una leyenda, eso es falso. Y un mito no es falso. Es un modo de expresar una realidad. Cuando no contamos con el método histórico con que se va a desarrollar posteriormente. No será sino en el siglo III y IV cuando se va a desarrollar alguna historiografía un poco más desarrollada. Todo lo demás es una historiografía un poco más nebulosa y sobre todo antes, en las primeras narraciones, se tiene que recurrir a la saga, a la leyenda, al mito y a todo ese tipo de modos de expresar que era lo único que había. Es como que usted diga, pero no usaban Ferrari. No usaban Ferrari. Usaban caballo y dele gracias a Dios. Pero no había Ferrari, no había ni avión, no había barco, barcos sí, pero no habían esos medios de transporte que hay. No podemos pedir que se transporte, los vehículos, los medios de comunicación o los vehículos de expresar las ideas sean de un modo fuera de la época a la que pertenecen. Entonces aquí ya hizo la aplicación, que otro reciba su cargo. Entonces dice, conviene pues, versículo 21, conviene pues que de entre nosotros, entre todos los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo, que el Señor convivió con nosotros. Que el Señor Jesús convivió con nosotros. Que está buscando testigos de la resurrección. ¿Dónde estarán esos testigos? Pero no fueron los 12 los testigos de la resurrección. ¿Dónde están los otros? Dice también en Hechos, que vamos a leer más adelante, en el Lucas y en otros, en los paralelos, dice que los testigos de la resurrección del Señor en un momento se le apareció ¿a quién? ¿A más de cuántos? A más de 500. Salieron y se le apareció a más de 500. Y muchos muertos salieron de las tumbas. Hay muchas narraciones muy particulares que narran, y después el mismo Pablo en 1 Corintios 15 va a narrar como una especie de secuencia de a quién se le... vamos a abrir 1 Corintios 15 para que no estemos elucubrando y nos metemos ya en el desarrollo del evangelio, del querigma de Pablo. Dice 1 Corintios 15, porque les transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se pareció a Cefas, luego a los 12, después se pareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo. ¿Ven? O sea que los testigos de la resurrección de Cristo no son solamente los 12, a pesar de que a los 12 se les apareció, les enseñó, a los 11, porque Yahuda no estaba, pero a los 11 se les apareció, pongan la mano en el costado, sentarse con ellos, a enseñarles, todo eso a los 12, a los suyos, a los cercanos. Pero testigos de la resurrección, muchos, como dice Pablo, incluido él mismo. Por lo tanto, habiendo muchos testigos de la resurrección, Pedro dice, vamos a elegir a otro testigo de entre los nuestros. Y comenzaron a buscar. Y comenzaron a averiguar qué iban a hacer. Y entonces dice, conviene de los que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos que sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Bien, hay una novedad aquí interesante. Hay una especie como de elección de apóstoles. ¿Quién fue el primero que eligió apóstoles? ¿Quién es que supone que tiene el derecho para elegir apóstoles? Jesús. Lo llamó 1, 2, 3, tú y tú. Y ahora de repente, resulta que el colegio de los apóstoles tiene potestad para elegir otro apóstol. Fíjense que esa es una novedad muy importante.
La iglesia no podría caminar si no hubiese sido así. Y la iglesia no sería la iglesia si no hubiese continuado así hasta hoy. Por tanto, la sucesión es bella, porque la sucesión es la necesaria para que la iglesia sea lo que llamamos nosotros la iglesia apostólica. Una santa católica ahí, apostólica. Para que la iglesia sea apostólica, tienen que apóstoles generar otros apóstoles ahora. Y tienen que comenzar toda la serie de la sucesión. Curioso. Una autoridad de Jesús transmitida. Él tenía autoridad y ahora transmite a los apóstoles que ahora ellos también pueden. Pueden. Y surgieron candidatos. Presentaron a dos. A José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y Matías. Eligieron dos. Habían candidatos. No era candidateo, candidatos. Como dicen en Dominicana, cabildeo. No. Aquí eligieron dos entre los que sabían que eran testigos, los más cercanos, los que más tenían el perfil. ¿No le parece algo parecido a lo que todavía hoy se está haciendo? ¿Quién va a ser el arzobispo de Santo Domingo? El que tenga el perfil. ¿Quién va a ser el próximo sucesor de Pedro? El que tenga el perfil. Y eligen candidatos y entre ellos eligen. ¿Qué le parece? Estamos hablando aquí de que esta sucesión todavía sigue siendo la esencia para que la iglesia pueda transitar en el tiempo con esa fuerza apostólica, con esa misma fuerza apostólica de los inicios. El libro de Hechos es el que narra el nacimiento de lo que la iglesia todavía está viviendo en el día de hoy. Y eso es la belleza de la iglesia apostólica. Cuando llamamos nosotros a la iglesia apostólica, llamamos nosotros a la iglesia que está fundada en la columna de los apóstoles. Regresamos con ¿cuál es la verdad? Entonces, presentaron a los dos y oraron así. Oraron. Otra vez en oración. ¿Ven? ¿Quién era el que oraba para constituir apóstoles? Jesús, que subió a la montaña, la noche entera orando, y cuando bajó, tú y tú. Punto. ¿Por qué? Porque está en oración. No se puede constituir un apóstol por puro capricho. Hay que orar. Ya sé que son dos, pero hay que ver quién es el que Dios quiere. No es lo que parece. Muchas cosas son así. Salió el obispo que uno dice, ¿y ese obispo? Y de repente tremenda sorpresa. Y uno dice, ¿cómo sabía la iglesia? Miren, qué sorpresa. ¿Por qué? Porque no es lo que parece, sino lo que Dios quiere. Y comenzaron a orar de una manera muy hermosa. Pusieron primero a José. Parece que el primer candidato era José. Lo pusieron de primero. Es como decir el más papable era José. Pero no fue así. Ellos oraron y dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muéstranos cuál de ellos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Muéstranos, Señor. Abre, escrútanos, ayúdanos, fortalécenos. Danos entendimiento de cuál es que ya has elegido tú. Interesante que ahora no es uno elige en el encargo de otro. El que elige es el Señor siempre, y el Señor tiene elegido ya quién es de entre José y Matías. Y era Matías. Y dice que entonces echaron suertes y cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Echaron suertes, no se me asusten. Eso suena como que tiraron dados, a ver, o que hicieron 1, 2, y no fue así. Echar suertes aquí, primero que nada, en el mundo de Israel lo hacían personas muy honorables, y echar suertes no quiere decir, en este caso, meterse a un juego, ni echarlo a lo aleatorio, sino echar suerte significa tomar una decisión firme. ¿Se acuerdan esa famosa frase de emperador? Alea jacta es. La suerte está echada. La suerte está echada no quiere decir que acabamos de tirar dados a ver si vamos o no vamos. La suerte está echada, nos decidimos.
Así, esa es la palabra de suerte. Si usted busca en el diccionario, suerte no solamente que usted se salvó de chepita, de casualidad, sino que suerte significa aquí toda suerte de decisión, en donde usted acaba de poner todo en las manos del Señor y toma la decisión y elige. Eso quiere decir echar suertes. Fíjense, vamos a abrir Proverbios para que vean dónde echan suerte los hombres honorables. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Vamos a leer el 32 y el 33, versículo 32 y 33. Más vale el hombre paciente que el héroe, el dueño de sí mismo que el conquistador de ciudades. Se echan las suertes en el seno, pero la decisión viene de Dios. ¿Oyeron? Se echan suertes en el seno, en el interior, diciendo, bueno, Señor, en ti confío, y se toman, pero la decisión es del Señor. Fíjense que ya en el mundo judío, y eso es lo que hacen los cardenales cuando eligen un papa, no se crean que es que el Espíritu Santo habla tan claramente, por eso hay fumata negra y después fumata blanca, porque no estamos discerniendo y estamos echando suerte, significa que estamos tomando decisiones en el Señor, hasta que finalmente sale la que el Señor quiere. Matías, Francisco, las que el Señor quiere. Y en eso está la belleza de la iglesia apostólica, no en la casualidad. De casualidad fundamos una iglesia, no. De casualidad eligieron 12, no. Él eligió 2. Y Él sigue eligiendo a los apóstoles y Él sigue eligiendo ahora quienes quieren o no, independientemente de la dignidad o la indignidad con la que posteriormente puedan ejercer aquello que el Señor eligió. Él nos eligió a ser santos e inmaculados, irreprochables en el amor, antes de la fundación del mundo. Ahora, de que no lo somos, no es por falta de elección, es por falta de respuesta, que eso ya es otra cosa. Ahora, responder a lo que el Señor ha dicho, ese es otro punto no menos importante que el primero. Ahora vamos a entrar, por lo menos a introducir lo que es Pentecostés. Antes de comenzar a hablar, al llegar el día de Pentecostés, vamos a enmarcar Pentecostés y con ello vamos a terminar. Pentecostés es una fiesta importante. Fiesta de las semanas o fiesta de la siega. Éxodo 34:22, Deuteronomio 16:10, Éxodo 23:16, que se llamaba ahí fiesta de los primeros frutos. Número 28:26. Y el Levítico también, 15-22. Es una fiesta agrícola, una fiesta que celebraba el principio de la siega del trigo. En Pascua, que es el primer plenilunio de primavera, se siembra y a las 7 semanas, esperando 7 semanas, al siguiente día se comienza a cosechar, hay algo ya. Eso es del Señor. Pero eso es una fiesta. Es un motivo para celebrar que la liberación produce vida. Por eso es una fiesta, además de origen cananeo. Es una fiesta que cuando Israel conquista Canaán, la incorpora dentro de la fiesta suya. Pero es curiosa. Atención con esto. Canaán pasa a ser como el malvado. Canaán es como el malo, como lo es Caín. Israel es el bueno, que es como el Abel. Caín y Abel fueron sembradores y ¿cómo se dice? O sea, tenían ganadería, Abel, y agricultura, Caín. Y Dios vio mal la agricultura de Caín. ¿Por qué? No es Caín y Abel aquí, el pobre Caín. Aquí estamos hablando en Caín representa los pueblos cananeos y los pueblos paganos que se dedicaban a la agricultura cuando el pueblo de Israel vino nómada y el pueblo de Israel está llamado a seguir siendo nómada y a tener siempre la Pascua, el paso, el camino hacia la libertad como el camino propio que es el nomadismo. Usted está llamado a transitar, usted no está de paso aquí. Entonces por esto aquí, curioso, estoy solamente provocando para dar a entender que la cultura cananea era la propia cultura de los Baales, que dedicaban oraciones a los Baales para que lloviera y para que la agricultura fuese buena.
Ellos lo incorporan, pero con cuidado, incorporándolo a la Pascua, a la fiesta liberadora, aunque la Pascua también entonces se enclava en el mundo agrícola, porque la Pascua también va a ser el primer plenilunio donde va a comenzar también la siembra. Porque ya claro, Israel llegó a la tierra prometida, se asentó y comenzó a sembrar también, y comenzó a producir agricultura. Pero encuentra a los agrícolas y les quita, conquista las tierras. 3 solemnidades hay. 3 grandes solemnidades hay. Deuteronomio 16, 16. Ábranlo, por favor. Ahí están las 3 grandes fiestas de Israel. 3 grandes fiestas. Dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante Yahvé, tu Dios, en el lugar elegido por él, en la fiesta de los ácimos, Pascua, en la fiesta de las semanas, Pentecostés, y en la fiesta de las tiendas, tabernáculos, Sukkot. Son 3 fiestas. Una, la Pascua, celebra la liberación. El pueblo de Dios se liberó de Israel. Y en la salida se llama Pascua. Y por eso se celebra con ácimos, porque cocinaron el pan sin levadura para comer rápido, para salir rápido, para escapar. No había tiempo para que el pan comenzara a salir. Habría más pan, pero no, déjelo así, vámonos, llévese ese pan, aunque sea así. Y así se queda la fiesta de un pan que no tiene levadura como signo de pureza, de el que es libre, que por eso después el mundo cristiano también va a celebrar el pan. Y como celebró la última cena Jesús con pan ácimo, nosotros también celebramos la fiesta de la Eucaristía con pan ácimo, con pan sin levadura, pan que es puro, porque va a representar a la presencia del mismo Jesús, cordero sin mancha, sin levadura, sin la levadura de los fariseos. Segundo, fiesta otra fiesta, dice aquí, contarás 7 semanas, 16:9, Deuteronomio 16:9. Contarás 7 semanas de esa. Y dice, y cuando la hoz comienza a cortar espigas, comenzarás a contar esas 7 semanas y celebrarás en honor de Yahvé tu fiesta, la fiesta de las semanas. Y después dice, otra fiesta, 16:13, celebrarás también la fiesta de las tiendas durante 7 días cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu lagar. Y recordarás que fuiste tú un peregrino. Son 3 fiestas importantes que eran de peregrinaje y que en Deuteronomio fueron originalmente de peregrinaje y acabaron como fiestas agrícolas. Esas 3 fiestas. Pentecostés como las primicias. Pentecostés, el inicio. Pentecostés es el día llamado de la asamblea. Deuteronomio 9:10. Oigan esto. Deuteronomio 9:10 dice, es el día del Cajal Adonai, día que la asamblea no trabaja y se reúne y se regocija. Día de la asamblea. ¿Y qué va a ser Pentecostés en la iglesia? El día de la asamblea, de la fiesta de la iglesia. Pentecostés ahora llena del Espíritu Santo, la iglesia ahora va a tener el verdadero regocijo que va a tener cuando el Espíritu Santo la lleve a producir la alegría de celebrar a Dios en ella. Por eso es importante este tipo de concepto primero para poder entender qué es Pentecostés, cómo debe celebrarse, ya lo hemos dicho, qué representa la renovación de la alianza. Segunda Crónicas 15 del 10 al 13. La alianza. En el Qumran, en el Mar Muerto, Qumran, hay 2 fiestas importantes. Una, la Pascua. En Qumran eran 2 las fiestas. La Pascua, ácimos, que significaba ¿el qué? La liberación de Israel. Y para la fiesta, para Qumran, la otra era la fiesta de las semanas, que celebraba la renovación de la alianza. En esa fiesta, la comunidad de los esenios, esa era la fiesta en donde se admitían nuevos candidatos a la comunidad, porque era la fiesta de la renovación de la alianza. Y qué belleza que Dios eligió para el nuevo pueblo de Dios,
en el nuevo régimen, si bien es cierto que en Éxodo 19 hubo la primera alianza, en donde fue escrita en tablas la ley, ahora en la nueva alianza está escrita en los corazones por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la renovación de la nueva alianza que nos trae Cristo con su muerte y su resurrección, y que el Espíritu Santo derrama sobre cada uno de nosotros. La fuerza de la muerte y la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Por eso Pentecostés es muy significativo que haya elegido Dios Padre la fiesta de Pentecostés, la fiesta judía de Pentecostés, para comenzar a dar cabida al nuevo nacimiento del nuevo pueblo de Dios, en donde ahora la asamblea, el nuevo Cajal Adonai va a ser ahora la Santa Iglesia, una santa, católica y apostólica.